Siempre dentro del tema de la deuda externa, hoy vamos a ver cómo se clasifica la deuda en El Salvador. A nivel general, la deuda se clasifica en externa y en interna. Esto es bastante importante en manos de quién está de quién está la deuda, de quién es el deudor, si está fuera del país o está dentro del país. Si está dentro del país, pues las implicaciones son menores, pero si está fuera del país y el país no está dolarizado, entonces tiene mayor riesgo. Tiene mayor riesgo. Entonces, la deuda interna está aquí. La deuda interna es la que el gobierno hace con las personas o empresas dentro del país, ¿verdad? Las principales son los letes. Los letes son letras del Tesoro de El Salvador. Esta es una deuda de corto plazo. Los préstamos de bancos nacionales puede ser mediano o largo plazo. Y los fondos de pensiones que son de largo plazo. Eso es una deuda que queda dentro del país. El Salvador se caracteriza por la mayoría de él es deuda externa. Casi un 70-80% de deuda externa. La deuda externa más que todo se basa en bonos o se le llama eurobonos. Son bonos que se van a vender allá a Wall Street y se los puede comprar cualquier inversionista. Y también el Banco Mundial y el FMI le hace préstamos a El Salvador. Entonces, la deuda externa es la que más predomina. Otro tema importante es el presupuesto nacional, fiscal o público. Ya sabemos que el presupuesto es una proyección, ¿verdad? Entonces, el gobierno hace sus proyecciones de ingresos y gastos todos los años. Y el número 1 dice que un presupuesto nacional o fiscal se basa en la idea de equilibrio entre gastos e ingresos. Entonces, el presupuesto se hace con la idea de que los gastos van a ser igual que los ingresos. Esto en un mundo etéreo se cumple, pero en un mundo real como el que vivimos nunca se cumple. El número 2 dice que el déficit presupuestal o déficit fiscal. Aquí es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Esto es lo que mayormente pasa en los países y El Salvador no es la excepción. También está el superávit presupuestal o el superávit fiscal, que es cuando los ingresos son mayores que los gastos. Entonces aquí le sobra dinero al Estado, pero esto en pocos países se da. La mayoría de países están con déficit fiscal. El número 4 dice cómo se financia el déficit. Esto quiere decir, si un país ya está en déficit, ¿cómo puede hacer el gobierno para financiar o para terminar el año? Porque si tiene déficit quiere decir que le falta dinero para terminar el año. Entonces tiene 4 opciones. Primero, hacer préstamos. Aumentar los impuestos, imprimir moneda. Esta opción El Salvador no la tiene porque está dolarizado. O vender activos. Entonces esas 4 opciones son las que tiene cualquier país cuando cae en déficit. El número 5 dice en El Salvador el encargado de hacer el presupuesto es el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda hace el presupuesto y lo presenta a la Asamblea Legislativa para ser aprobado. Con 43 votos si no lleva el presupuesto no lleva deuda. Con 56 votos si lleva deuda. Y el presupuesto, dice el número 6, financia los tres poderes del Estado, los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y la Asamblea. Y también las alcaldías. Entonces el presupuesto es bien completo. Otro problema que está causando la deuda en El Salvador es el gasto. Y ya podemos repasar que el gasto se divide en gasto corriente. Dice, son todos aquellos gastos que sirven para la producción de los servicios del Estado, salario de funcionarios y compra de bienes y servicios. Este gasto los economistas aconsejan de que no sea muy alto, que sea bajo, pero en El Salvador es todo lo contrario, es el gasto más alto que tiene el país. Se gasta más en salarios, en beneficios para los funcionarios, en bonos, bonificaciones, en viajes. Entonces se va mucho dinero en esto, es demasiado elevado. Este gasto de capital o inversión es el que más recomiendan los economistas, porque a través de este se hacen puentes, carreteras, aeropuertos, se mejora la infraestructura económica del país y esto hace que un país progrese. Pero en El Salvador anda alrededor del 17-20%, entonces es bastante bajo, a veces ni se cumple, se presupuestan 500 millones o 1.000 millones al año y solo se cumplen 300.
hasta eso se tiene que ver. Aquí se puede tener una idea de cómo ha sido la deuda en El Salvador. Aquí se ve que en 2008 andaba alrededor del 45%. En 2019 es un incremento sustancial. Esto fue por la crisis del 2009 que afectó a El Salvador, pero de ahí en adelante la deuda ha ido creciendo exponencialmente.